cómo desde el principio la iglesia siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido dificultades, siempre ha tenido enemigos, siempre ha tenido problemas que buscan detener el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia no es es la iglesia, somos cada uno en lo individual, lo cual significa que en tu vida en lo personal vas a tener problemas y enfrentamientos para robarte de ti la fe. Nosotros queremos agarrarnos de la fe, queremos agarrarnos de Cristo Jesús, queremos agarrarnos de su promesa, y empieza como una plantita, empieza a crecer nuestra fe y nos sentimos contentos y a gustos y felices. Pero como hemos estudiado, viene un problema, vienen 2 problemas, vienen 3 problemas, vienen 4 problemas, vienen 5 problemas. ¿Cuántos vienen, hermano? Muchos. Vienen una buena cantidad de problemas a tu vida espiritual para que esa plantita de tu fe pierda crecimiento. Levante la mano si tú has tenido lucha para mantenerte en fe, de seguir creyendo, de seguir confiando, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Si no es por una cosa, es por otra, y si no es por la otra, es por la primera. Si no es una cuestión con los tuyos, es una cuestión con los externos. Si no es una cuestión con el trabajo, es una cuestión con la salud. Si no es una cuestión con ellos, es una cuestión con el gobierno. Si no es una cuestión del gobierno, es contigo mismo. A veces uno mismo amanece ponchado, flat, pero no flat de esto, sino flat de espíritu, flat de ánimo. Y entonces la palabra dice que la fe viene por oír. Nuestra fe se alimenta de oír, de escuchar. Cuán importante es que cuando más aplastado te sientas, corras a la palabra para escuchar. Si no escuchas, no te vas a alimentar. Si no escuchas, no vas a tener fortaleza. Si no escuchas, no vas a tener la capacidad de que tu fe se alimente. Así que yo te invito a que esta mañana tú permitas que el corazón tuyo se llene de palabra de Dios. Ahora, la palabra es pan de vida y es tan poderosa que con un pedacito que tú permitas entrar a tu corazón, va a ser suficiente para darte a ti la fortaleza para mantenerte en pie hasta la próxima ingesta de alimento espiritual. Oremos a Dios para eso. Padre, gracias por dejarnos la oportunidad de estar aquí. Nos parece importante porque lo es. Dejar a un lado las cosas, el trabajo, las ocupaciones, las preocupaciones también, los afanes de esta vida, los deseos de esta vida, dejarlos a un lado para venir a alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Solamente tú tienes palabras de vida. Tu palabra es tan poderosa que produce en nosotros fe. Y con fe, tu palabra dice que podemos decirle a una montaña que se haga a un lado y se hará. Lo que quiere decir, Señor, es de que basta tantita fe en ti para que nuestra vida se mantenga firme a pesar de las montañas, a pesar de las enfermedades, a pesar del dolor, a pesar de la angustia que tanto nos agobia, a pesar de Satanás que continuamente nos acusa de que no somos buenos, de que no valemos la pena. Él nos acusa constantemente y ataca nuestra mentalidad, nuestra fe, para dejar de creer en ti. Pero tu palabra, la palabra constante que sale de tu boca, es nuestra fuente de fortaleza. Permítenos, Señor, alimentarnos hoy en esta mañana, para que nuestra fe recobre su fortaleza, recobre su brillo y podamos enfrentar esta vida. Tu palabra dice que en esta vida los que te amamos, los que queremos estar cerca de ti, tendremos aflicciones, muchas aflicciones. Pero tenemos la confianza de que tú ya venciste al mundo y nosotros venceremos de la misma manera, para que en aquel día glorioso nos llames por nombre uno por uno para estar en tu presencia. Padre, gracias en el nombre del Señor. Amén. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a estudiar la segunda parte del capítulo. Hechos capítulo 15, la segunda parte del capítulo. Vamos a empezar en el versículo 19, pero para poder ver lo que está pasando allí, vamos a leer solamente el versículo número 11.
¿Ya lo encontró? Hechos capítulo 15, versículo 11. Y después oramos por la palabra para que el Señor nos dé su alimento. ¿La encontró? Dice la palabra de Dios así: más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Léalo conmigo. Más bien, así como ellos, los gentiles, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Padre, en esta hora vamos a partir el pan espiritual y queremos pedirte de ti que multipliques de tal manera de que no falte a nadie pan espiritual, el pan que da vida. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene poca al que tiene mucha fe, seamos todos alimentados con ella. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. A ver si amarran a esa niña de una pata, hermanos. No se cree. Ay, corazón preciosa. Alguien que quiere agarrar, no la vaya a pisar, lo voy a dar aquí. ¿No me quieres agarrar, mi hermano? Más bien. ¿Quieres salir a la televisión? El 11. Versículo 11. Es porque leímos el 11. Y para poder seguir adelante lo que vamos a ver, hermano, hay que recordar lo que vimos la semana pasada, porque vimos la segunda parte, la continuación. La semana pasada vimos que había unos hermanos que se metieron a la iglesia, cristianos, pero que eran judíos, y con una buena intención. Sí. Hechos 15. Hechos 15. 11. Vamos a empezar en el 19, pero todavía no empezamos. Con buena intención, hermanos cristianos, pero judíos, fueron los hermanos nuevos, gentiles, que no eran judíos, que no sabían nada de la ley, de la alimentación, ni del sábado, ni de nada. Con todo el corazón fueron a corregirles su fe. Hermanos, no pueden ser salvos en Cristo Jesús. Necesitan circuncidarse los hombres, las mujeres necesitan ponerse velo, necesitan dejar de comer carne de puerco, necesitan juntarse el sábado y guardar toda la ley. Si no, no son salvos. Cuando Pablo y Bernabé escucharon tal cosa, tuvieron una discusión. No. Eso no es así. El Señor no nos ha enseñado eso. A Pedro el Señor le enseñó que lo que Dios limpió no lo llame nadie común o inmundo. Y hubo tal discusión entre ellos que hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia, de juntarse. Vamos a resolver este problema, porque no se trata de algo menor. A lo mejor algunos tienen una idea de cómo ser cristiano, otros días tienen otra idea, cosas que no son tan graves, pero las cosas que ofenden a Dios, que ofenden el evangelio, que ofenden la verdad, tienen que quedar claras. Hay hermanos que quieren comer puerco, otros hermanos no quieren comer puerco, otros hermanas que quieren usar velo, otras que no quieren usar velo. Son cosas que no trascienden. Pero cuando se trata de la salvación, de que estás obligado a hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación, momento. Ahí no podemos negociar. La salvación está comprada por la sangre de Cristo Jesús para todo aquel que crea. Y lo que leímos en el versículo 11 es lo que se le dijo a los hermanos judíos. Hermanos, así como ellos, así como los gentiles que creyeron en Cristo Jesús y son salvos, así nosotros como ellos tenemos que ser salvos solamente por creer en Cristo Jesús. Amén. Pero entonces tuvieron que hacer una reunión, mandar a algunos hermanos para que les dijeran a los hermanos de Jerusalén lo que tenían que hacer. Solamente les habían dado unas instrucciones y fue lo que nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice en versículo 19: por lo tanto, se levantó Jacobo, el medio hermano del Señor, Santiago, el que escribe la epístola de Santiago. Él escribe y dice: por lo tanto, dice Santiago, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas o cargas a los gentiles que se convierten a Dios. No le pongamos trabas. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. 1. Se abstengan de la inmoralidad sexual. 2. Se abstengan de la carne de animales estrangulados. 3. Y se abstengan de comer sangre. 4 cosas. Eso fue lo que les pidieron. Así que vamos a empezar nuestra estudio en el versículo 22. Es lo que nos dejamos la vez pasada. ¿Qué significa? ¿Por qué les pidieron
que hicieran esas cosas. 4 cosas. ¿Cuáles? Absténganse de la inmoralidad sexual. No coman carne sacrificada a los ídolos. No coman animales estrangulados. Y no coman sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la vida espiritual? ¿Por qué les encargan eso los hermanos cristianos de aquel lugar? Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Aquí no es tanto lo que dice, sino el espíritu con lo que se dice, la intención de con qué se dice. Versículo 22, y aquí empezamos nuestro estudio, Hechos 15, el 22, hasta terminar el capítulo. Entonces los apóstoles y los ancianos, ¿cómo, hermanos? De común acuerdo con quién? Con toda la iglesia. Hermano, cuando hay un problema en la iglesia, cuando hay un problema de entender si una cosa es cierta o no, toda la iglesia junta en un solo acuerdo, tenemos que buscar la verdad. Estos hermanos que habían llevado este mensaje de que tenían que circuncidarse y guardar toda la ley, estaban en la disposición de ser corregidos. Qué hermosa posición de una persona. Saber que no lo sé todo, saber que me puedo equivocar. Tal vez algo que yo creí, tal vez algo que a mí me enseñaron. Pero qué bueno es que si alguien viene y te corrige, o la iglesia te corrige, o la palabra de Dios te corrige, tener ese corazón de ser enseñable. ¿Qué es lo contrario a ser enseñable? No quiero recibir. Rebeldía, necedad, corazón duro. No. Será lo que tú dices, pero yo me quedo en lo que yo pienso. Levanten la mano los necios de por aquí, hermano. Aquí no hay, ¿verdad? Tenemos una reacción natural, humana, de que cuando alguien te quiere ayudar y te quiere corregir, lo primero que haces, levantas la ceja, la izquierda o la derecha, pero a nadie nos gusta, por nuestro ego, ahí está el problema, que te digan, no, así no se hace. Qué gordo cae que te digan eso. Sobre todo cuando tienes toda la vida haciéndolo así. ¿Qué es eso? Eso está mal. O cuando una mamá trata a su hijo y viene otra mamá, no, así no se educan a los hijos. Cuidado. La pregunta es, ¿pero qué tal si tiene razón? ¿Qué tal si su experiencia es mayor que la tuya? ¿Qué tal si su visión es mucho más clara que tu experiencia? ¿Por qué no dejarnos enseñar? Salomón, el hombre más sabio, escribió, dice, que el sabio me corrija será un favor. ¿Cómo? El más sabio hombre, que el sabio me corrija, no sé si fue Salomón o David, pero que el sabio me corrija será un favor, ¿verdad? Un excelente bálsamo. Es como echarte perfume para que huela rico. ¿Quién se puso perfume hoy, hermano? ¿Para qué es el perfume? Para tapar lo otro, ¿verdad? Y que huela bonito. Bueno, cuando alguien te corrige, hermanos, es porque algo anda no muy bien. Tú genuinamente, yo genuinamente creemos las cosas que nos dicen, que nos dijo mamá, que nos dijo papá, o lo que yo he creído en convicción. Pero cuando la luz alumbra y la luz hace ver que estamos equivocados, aunque sea por poquito, es excelente que nos dejemos corregir. Es bueno, es excelente. Eso significa que vas a crecer. Si la mujer, hermano, marido, si la mujer va contigo y te dice, oye viejo, ya no hagas eso, ya no hables así, no trates de ser los niños, ya no digas esas cosas, hermano, dobla tu corazón y pon atención. No le digas, tú qué sabes, mujer, si yo soy el que trabajo y traigo el dinero aquí a la casa. ¿Y eso qué tiene que ver? Así soy. Yo voy a estudiar, mujer. Igualmente, cuando tu esposo te diga, chiquita, bonita, cosita, estás pero si bien equivocada, mi amor. No sé si usted le habla así a la mujer, cuidado, porque si le habla duro, déjese, estúdielo, a ver, déjame revisar, déjame entender. Ahora, cuando se trata de cuestión espiritual, con mucho más intención, con mucho más, a ver,
De veras, a ver, déjame estudiar esto, hermano. Es que yo escuché, es que yo entendí, es que yo leí. A ver, ¿de qué se trata? Acuérdense que Satanás tiene una arma muy buena que funciona, que se llama, ¿cómo, hermanos? Mentira. Mentira. Pero la mejor de todas las mentiras no es de que la luna es de queso. Todos vamos a ver que no es de queso. La mejor mentira es la que está disfrazada con una pintura muy ligerita de verdad. Mezclas verdad con engaño y te confunde. ¿Será de queso o no será? Parece. Parece. Y entonces cuando Satanás tiene esa capacidad de hacernos dudar, como lo ha hecho con todas las personas, te hace dudar de que Dios no está contigo, de que tú no eres salvo en Cristo Jesús, de que tus pecados son más grandes que la sangre del Señor, de que ya te has arrepentido 1000 veces de la misma y no has podido avanzar. No, yo no, soy un desgraciado. ¿Para qué voy? ¿Para qué oro? La mentira siempre va disfrazada de un poquito de verdad. Eres pecador. ¿Eso es verdad? Sí. ¿No lo leyó el hermano Máximo ahorita? Sí, somos pecadores. Pero los pecadores somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Él mismo dijo: yo no vengo con los sanos, yo no vengo con los santos, vengo con los enfermos, vengo con los pecadores, para sacarlos de ahí, para llevarlos de la muerte a la vida, del poder de Satanás al poder de Dios, de las tinieblas a la luz. Y ahí, a eso vengo. Y en ese camino andamos todos. Así que los hermanos, para poder aclarar, se juntaron toda la iglesia en conforme. Por eso es importante, hermanos, aprender cuál ha sido la doctrina desde el principio. Cuál ha sido la enseñanza desde el principio, porque siempre va a haber personas, ideas, pensamientos, quizá con buena intención o quizá con mala intención, hay de los dos, que pueden enseñar algo que no está bíblicamente correcto en las cosas esenciales. Así que entonces, versículo 22, los apóstoles, los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, unidos, decidieron escoger a algunos de ellos, de los que creían que había que circuncidarse. Los escogieron a unos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Y con ellos mandaron la siguiente carta a los hermanos que estaban confundidos, que si eran salvos o no eran salvos, si se tenían que circuncidar o no, si eran suficientemente dignos de ser salvos o no. Es una pregunta importante, un asunto importante. Así que mandaron a los hermanos, mandaron a Pablo y a Silas, y les escribieron una carta. Y la carta decía lo siguiente, lo vamos a leer. Vamos a meternos a esta carta. Esto que vamos a leer es lo mismo que ellos leyeron allá en Antioquía en aquel siglo I. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles, ¿en dónde? En Antioquía, Siria y Cilicia. Cilicia. No Cecilia. Cilicia. ¿A dónde fue escrita esta carta, hermanos? Es una parte importante, este pedacito es una parte importante para entender el resto de la carta. La carta no fue escrita a todos los gentiles del mundo, sino solamente a los de esa región. Es una carta muy particular, porque en ese lugar particularmente estaba el problema, porque era un lugar en donde había cristianos mezclados entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Había una iglesia, en esas regiones había iglesias en donde estaba muy común convivir entre judíos y gentiles. Y ellos creyeron en el evangelio. Y ahí fue donde surgió. Los judíos le decían a los gentiles: qué bueno que sean salvos, pero así no. Si tienen que circuncidar, tienen que guardar toda la ley de Moisés y luego pueden ser salvos. Entonces los gentiles se quedaban, de veras, ¿sí? Pero eso no nos dijo Pedro, eso no nos dijo Pablo, y por eso fueron hasta allá, y por eso vienen con ellos, con esa carta específicamente para ellos. Es un problema local, y por eso las instrucciones son un problema, una solución local para los hermanos.
Lo que vamos a leer es algo específico, pero el espíritu de lo que escriben es algo universal. La idea que está detrás de estas palabras es algo que tú y yo tenemos que poner atención. No tanto no comer ahogado y todo es lo que viene allí, sino por qué lo dice, cuál es el propósito. Así que le escriben y dicen: hermanos de Antioquía, de Siria y de Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros judíos, sin nuestra autorización de toda la iglesia, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho de que no eran salvos en Cristo Jesús. ¿Se dio cuenta de algo? ¿Cuál es la parte importante de esa parte? Algunos sin autorización nuestra, algunos por su cuenta, están diciéndoles cosas que no son ciertas. Y toda la iglesia en Jerusalén, Pablo, los apóstoles, que son el centro de todo, los que comisionó el Señor, ellos afirman, esos que les dicen, no fueron enviados por nosotros. No es algo que el Señor nos haya impuesto a nosotros. Por lo tanto, les mandamos esta carta, porque sabemos que hay algunos que los han inquietado con una verdad que no es verdad, sino es un error. Un error. Hermanos, la iglesia siempre ha sido atacada por personas que tratan de inquietar a los hermanos, a la iglesia, de muchas maneras. Siempre habrá en la iglesia del Señor, siempre habrá ataques de afuera y a veces desde adentro, que es lo peor, tratando de enseñar cosas que no son correctas. Lo ha habido todo el tiempo. El mismo Señor Jesucristo, en el tiempo final va a haber lobos que se visten de ovejas. Tengan cuidado. Pedro el apóstol también lo advierte, Juan lo advierte, Judas lo advierte. Y nada más para que usted se dé una idea de que esto va a suceder, sin que usted pierda Hechos 15, póngale ahí un separador para que no se pierda. Y vaya conmigo, por favor, a la última o la penúltima carta de la Biblia, que es Judas, antes de Apocalipsis. Es una carta muy pequeña, de solamente una página, ni siquiera tiene un capítulo, es solamente una página. Esta carta de Judas es el medio hermano del Señor, es decir, es hijo de José y de María. No es Judas el Iscariote que traicionó al Señor, sino es el medio hermano del Señor. Él no se considera apóstol, simplemente un seguidor del Señor. Él dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, el otro hermano, medio hermano del Señor, Jacobo, Santiago, el que escribe la carta. Así que él escribe en el versículo 3 lo siguiente: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada. ¿Cuántas veces? Una vez. No ha cambiado. La misma fe es una, desde el principio, dada a todos los santos. El problema es, versículo 4, que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Y luego viene la descripción de ellas, que son gente mala, gente perversa, gente que está contaminada, que los inquietan a traer una doctrina diferente. Y vaya al versículo 21, aquí mismo, 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de la santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor en su misericordia les conceda la victoria. Va a haber gente que los va a inquietar, pero ustedes manténganse. No solamente en cuestión de la fe de salvación, sino en la cuestión de tu relación con Dios. Va a haber muchas cosas que te van a inquietar. Y el consejo de Judas, el medio hermano del Señor, es: mantente firme en lo que has creído. La fe se fue entregada una vez. No es que haya dos fes, no es de que se haya cambiado, no es de que la hayamos movido, solamente hay una fe.
La fe es de que si creemos en Cristo Jesús tenemos vida Vida eterna. Amén. A veces, tengo que decirle esto, a veces no son personas externas los que te quieren robar tu fe. A veces eres tú mismo. Tú mismo te descalificas, tú mismo te pones una tacha, tú mismo piensas que tú no vales la pena, porque te dejas guiar por lo que te está pasando en tu vida terrenal. Y como estás lleno de, Pecado. no, de problemas, También. dice un dicho que al perro más flaco, Se le cuelgan las pulgas. ¿cómo dice el dicho ese? El perro más flaco. Al perro más flaco se le Se le juntan juntan las pulgas. todas las pulgas. ¿Ha visto un perro con pulgas, hermano? Sí. Todo. Al punto que se le ven, Sí. que le caminan así entre la piel, En los ojos, alrededor. en los ojos, es pobre animal. Tal vez te sientas así, lleno de pulgas, lleno de problemas. No resuelves uno cuando ya tienes otro, ya tienes dos, y todavía no resuelves otro cuando de repente te dan otra mala noticia. Pero espérenme, vos que trae todo. A veces no es las cosas externas, a veces son tu propio ánimo, tu propia emoción. La fe no es una cuestión de emoción. La fe es, yo siento muy bonito. Qué bueno que sientas bonito. Pero la fe no se basa en lo que sientas. La fe se basa en lo que está hecho en la cruz del Cordero, allá en la cruz del Calvario. Amén. Tú crees en eso y tú te mantienes por eso. Aunque haya problemas, el hecho de que Cristo murió por ti, eso no va a cambiar. Cristo derramó su sangre. Cristo perdona a todo aquel que se acerca a Él y le pide perdón. Entonces, tal vez hoy amaneciste ponchado. Ves un bote y lo pateas. Y se te regresa. Te rebota y te pega. Te llueve sobre mojado. No lo voy a decir, porque se oye bien feo. Solamente falta que venga un animalito y te haga pipí en la pierna. Así dice. Eso puede ser. Pero Cristo sigue firme en lo que hizo por ti y por mí. Amén. Sigue firme. Y ahí es donde tienes que dirigir tu mente. Ok, tranquilo. Tengo este problema, tengo esta angustia, pero Cristo me sigue amando. Cristo sigue siendo el Señor. Cristo sigue siendo mi Salvador. Yo voy a salir adelante, si no en esta vida, cuando Él venga. Así que, ¿cuál es el problema? Él me va a levantar, Él me va a resucitar, Él me va a mantener junto con Él para siempre. Así que yo me mantengo en esa fe. Y en esa fe, Señor, en el Señor, nosotros podemos mantenernos a pesar de los problemas. Los hermanos de aquí estaban dudando ahora si eran salvos o no. Les mandan una carta y les dicen lo siguiente, porque había inquietud entre los hermanos. Hermanos, dice, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, nos han inquietado a ustedes, alarmándoles con los que les han dicho. Ponga cara de alarmado, hermano. ¿Qué cosas te alarman? Todo. ¿Qué cosas te alarman? Hay cosas que son graves, Sí. en realidad, que son dignas de... Ay.